para describirnos el plan de salvación, cómo el pecador se debe salvar. ¿Es eso el plan de salvación por medio del santuario? ¿Por medio de qué? Del santuario. Y no estamos hablando de esto no es un santuario, esto es simplemente un templo, ¿cierto? El santuario es un sistema que Dios creó y es un sistema que es literal, pero en el cielo, ¿sí? En el cielo. Ahora, ese santuario iba a ser, llamémoslo, adulterado. ¿Iba a ser qué? Adulterado. Y para que no fuese adulterado, el Señor deja una advertencia. Y en Daniel capítulo 8, versículo 14, Daniel capítulo 8, versículo 14, ahí está en la pantalla también si lo quieren ver, ¿cierto? Leer. Daniel 8:14 dice, y él dijo, ¿cierto? Y él dijo. Pero vamos a leer versículo 13 con anticipación para conocer el contexto que le estoy mencionando. Dice el versículo 13, entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Miren, aquí hay una profecía. La profecía es, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio? O sea, ¿hasta cuándo se va a llevar a cabo el plan de ese santuario que se tenía de manera como terrenal? Porque se traían corderitos para ser sacrificados en simbolismo de la salvación que iba a venir por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, así es, muy bien. Ahora, esa es la primera pregunta que hacen, ¿cierto? ¿Hasta cuándo va a durar el sacrificio continuo? Segunda pregunta, ¿cierto? ¿Hasta cuándo durará la prevaricación asoladora? O sea, ¿hasta cuándo va a venir la abominación asoladora? O sea, ¿hasta cuándo se va a estar persiguiendo o dañando lo que tiene que ver con el pueblo de Dios? ¿Hasta cuándo se va a perseguir? Y tercero, ¿hasta cuándo durará el pisoteo del santuario y la persecución del pueblo de Dios? O sea, el pisoteo del santuario quiere decir la adulteración de ese santuario o de ese plan de salvación, una adulteración. ¿Y qué es adulterar? ¿Qué es adulterar? Sacar algo falso, ¿cierto? Como que tú digas, te voy a dar un vaso de agua, pero le echas una gota de cianuro. Ya lo adulteraste, ¿cierto? Y tú no te lo tomas porque ¿qué? Porque está adulterado y sabes que te puedes morir por tan solo una gota de cianuro. Entonces, así pasó con el santuario fue adulterado, iba a ser adulterado, pero iba a ser adulterado hasta cierto tiempo, ¿listo? De ahí en adelante tenía que empezar a ser restaurado, vindicado o restaurado, según lo que dice Daniel 8:14. ¿Cómo lo dice? Mira cómo lo dice. Y él dijo, hasta las 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, vindicado, restaurado, ¿cierto? Sacado de lo adulterado. Eso quiere decir. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar a analizar. Lo primero que tú y yo debemos entender es que está hablando el simbolismo o el lenguaje profético nos da a nosotros simplemente una idea, como una adivinanza. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. ¿Qué es? Tú dices que es el huevo. ¿Cómo sabes que es el huevo? Pues porque tiene ahí unas características, ¿verdad? ¿Cierto? Te dice que es blanco. ¿Qué más se dice? La gallina lo pone, ¿cierto? Pues lo único que pone la gallina es el huevo, ¿cierto? Y frito se come, lo comemos frito, entonces debe ser el huevo, no hay más. Bueno, pues aquí nos está diciendo lo siguiente. Lo primero que te está diciendo a ti es que hay un periodo de tiempo en la cual debe ser restaurado todo lo que se pisoteó, se dañó. Las 4 preguntas que nos hicieron, 4 preguntas van a ser respondidas hasta que se cumpla este periodo de tiempo que está allí. 2300 tardes y ¿qué? Y mañanas. Ahora, ¿qué es una tarde y una mañana? Hay que entender lo que dice la Biblia, que es una tarde y una mañana, ¿cierto?
Lo primero que tú y yo debemos analizar es eso. ¿Qué es? ¿A qué se refiere cuando dice tarde y mañana? Bueno, tarde y mañana es equivalente a un día. ¿A un qué? A un día. Tarde y mañana. Está hablando a 24 horas. ¿24 qué? Horas. ¿De dónde se saca eso? Pues lo primero que tienes que entender es que en Génesis, cada vez que el Señor iba creando, llegó y dijo, ¿cómo decía? Y fue la tarde y la mañana del primer día. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. ¿Cuál era la tarde? Pues la noche. ¿Y cuál era la mañana? Pues el día, el transcurso del día. Por ejemplo, hoy todo el día, esa era la mañana. Esa es la mañana, señor. Comenzó de noche. Sí, por eso dice la tarde y la mañana. Por eso es que el sábado... No precisamente así. No precisamente así. Pero el ciclo semanal no cambia, así estén en Rusia, no cambia. Simplemente que el sol, cierto, la Tierra da su rotación y a la persona le afecta igual la semana como lo afecta aquí. Sí, no, ahí no hay ningún tipo de situación. Es normal para cualquiera. Sí, solamente es la rotación de la Tierra la que hace que nos afecte el ciclo semanal y para uno sea unas horas adelantadas y para otras menos adelantadas, ¿cierto? Claro. Bueno, eso sí ya fue de parte de Dios. Pregúntale a Dios, no mentiras, así no es. La pregunta de por qué fue la tarde, porque lo primero que ponderaba en la tierra era la oscuridad. Sí, la oscuridad era lo primero que ponderaba. Entonces, cuando el Señor vino, lo primero que hizo fue tratar de crear la luz, ¿cierto? La luz, luego las lumbreras, que obviamente ya estaba allí, la lumbrera ya estaba allí. Solo que lo que hizo fue que llegara a la tierra y ya no dejara de ser más oscura, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Y la tierra toda estaba desordenada y vacía, y había las tinieblas de la tierra cubrían toda la tierra, las tinieblas de la tierra, o sea, todo estaba en oscuridad, hasta que vino la luz, que era Dios siendo la luz, y crea lo que tiene que ser luz. Ok, pero ahora, la tarde, por eso el sábado nosotros lo recibimos ¿en qué día? Viernes de noche, porque esa noche ya no es la noche del viernes, es la noche de ¿qué? Del sábado. ¿Sí están entendiendo? ¿Están comprendiendo? La noche de ahorita, que ahorita se acerca, es la noche de ¿qué día? Del domingo. ¿Sí me están entendiendo? Miren, la noche de hoy, ¿de qué día es? Del domingo. Así es. Quiere decir que esta noche no es del día sábado, sino la noche es del día ¿qué? Domingo. Y el día de mañana, que estemos en el transcurso del día, que nos despertamos, que empezamos a hacer todas nuestras actividades, es el día de la noche anterior, ¿cierto? Del domingo, que comenzó desde las 6 de la tarde y termina hasta las 6 de la tarde, las 24 horas para completar un ¿qué? Un día. ¿Está claro hasta ahora? Bien, por eso dice hasta las 2300 tardes y mañanas, dando a entender que son 2300 días, ¿cierto? 2300 días que describe allí. ¿Por qué? Porque son tardes y mañanas. Está hablando proféticamente, porque llega el contexto del capítulo 8, está hablando de un macho cabrío, ¿cierto? Luego habla de otro que llega, un carnero, y entonces dice después qué simboliza esos animales que salieron allí. Entonces quiere decir que el contexto que sigue debe ser ¿cómo? Simbólico, y hay que saberlo interpretar. Por eso lo estamos interpretando. Una tarde y una mañana es equivalente a igual a ¿qué? A un día. ¿Ya lo interpretamos? Amén. ¿Quedó claro? Claritico, ¿cierto? Eso más claro no canta un gallo. Bien. Ahora, vamos a la siguiente. La explicación 2. Aquí vamos a tener dos explicaciones, o hasta más. La segunda explicación es que en la Biblia, cada vez que habla proféticamente, no solamente proféticamente, habla de días, debe ser equivalente a años, ¿cierto? A años. ¿Por qué? Porque mira, cada día es equivalente a un año. Quiere decir que entonces 2300 tardes y mañanas
que son igual a 2300 días, deben ser 2300 ¿qué? Deben ser 2300 años, porque cada día es igual a ¿qué? A un año. ¿Y en qué parte de la Biblia nosotros podemos identificar eso, que un día es un año? Bueno, en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, nos dice a nosotros: cumplidos estos, ¿cierto? Estos te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día, ¿por qué? Por año. Día por año te lo he dado. O sea que ¿cuánto fue que le dijo Dios a Ezequiel que se acostara por un solo lado? Ezequiel 4:6, míralo, ahí está. Ezequiel 4:6, ¿cierto? Día por año, o sea que le dijo, se va a acostar por un lado 40 días, pero luego le dijo, ten en cuenta que esto es una profecía, es 40 años. ¿40 qué? Años. ¿Está claro hasta ahora? Ese es uno de los primeros textos. El segundo texto está en Números 14:34. Números 14:34. ¿Cómo dice? Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada ¿qué? Día, y conoceréis mi castigo. Ok, ¿está claro? Entonces las 2300 tardes y mañanas son equivalentes a 2300 días, pero cada día equivale a ¿qué? A un año, o sea que son 2300 ¿qué? Años. ¿Está claro? Más claro no canta un gallo, ¿cierto? Bien, hasta la niña dijo sí. Ok, cuarta explicación. Día por año, ¿cierto? ¿Ya quedó claro, sí o no? Ya lo leímos según la Biblia, entonces un día equivale igual a ¿qué? A un año, pero estamos hablando en las profecías, ¿no? Cuando viene hablando simbólicamente en profecías. Por eso les dije que blanco es, gallina lo pone y frito ¿qué? Se come. Ahí nos está dando una explicación. Son tardes y mañanas. Ah, las tardes y mañanas, entonces ¿qué son las tardes y mañanas? Tarde y mañana es un día. Ah, entonces blanco es. Pero si son días, de verdad son días literales. Ah, pero es profecía. Pero la Biblia me dice que en las profecías un día equivale a ¿qué? A un año. Gallina lo pone. Y luego dices, ah, pues entonces son 2300 años. Y frito se come. ¿Qué es? ¿Cierto? 2300 años, ¿cierto? Que hay allí en la profecía para restaurar el templo. Entonces una tarde y una mañana es igual a un día, que un día es igual a ¿qué? A un año. ¿Está bien? Ahora, vamos a entender lo siguiente. Una semana es igual a ¿cuántos días? 7 días, ¿cierto? Que equivalen desde, ¿cierto? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. 7 días. Y 7 días en profecía vienen a ser ¿cuánto? ¿Cuánto? 7 años. ¿Por qué? Por la regla, ¿cierto?, de interpretación profética de un día, ¿por qué? Por año, un día por año. Ok, está bien. ¿De qué les estoy hablando? Bueno, empecé explicándoles aquí porque quiero que vayan a sus Biblias. Quiero que vayan a sus Biblias. Ahí mismo, en el libro de Daniel. Daniel, ¿ya lo tienen? Ah, listo, Daniel. Vamos a Daniel, capítulo, espérenme que se me perdió. Ya, capítulo 9, versículo 24. Vamos del versículo 20 para entender el contexto. Para entender cuándo comienzan las 2300. Ahí está abierto el bolsillo. Vamos a darnos cuenta dónde es que debe comenzar las 2300 tardes y mañana, ¿cierto? Porque hasta ahora sabemos que hay un periodo de tiempo donde el santuario debe ser purificado, vindicado, pero no sabemos cuándo comienza, ¿cierto? Ni cuándo termina. ¿O sí sabemos? No sabemos todavía, ¿cierto? Entonces hay que saber el principio. En el mismo Daniel, capítulo 9, que es la continuación, llega y dice así, versículo 20, capítulo 9, versículo 20 de Daniel. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde.
me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál visión? Pues la de las 2300 tardes y mañanas. Aquí te voy a decir cómo es que cuando comienza. Entonces Daniel ahora sí dice, porque Daniel duró un buen tiempo orando, y no recibía respuesta porque no entendía qué era la visión. Y entonces Dios le manda un ángel llamado Gabriel, ¿cierto? Y Gabriel le dice: pues me mandaron a decirte la explicación, para que sepas cómo va a ser. Y aquí viene la explicación. Recuerden que es profecía, entonces hay que tener cuidado en lo que vamos a empezar a leer, porque tiene que ver con cosas simbólicas. ¿Listo? Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, lo que hablamos allá, ¿cierto? En Daniel 8:14, terminar la prevaricación, primera pregunta, ¿cierto? Poner fin al pecado, segunda pregunta, y expiar la iniquidad, tercera pregunta, para traer la justicia perdurable, la cuarta pregunta, y sellar la visión de la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Luego dice, y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su santuario. Su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Uy, ahí quedó ya como que, ¿y ahí cómo es? ¿Verdad que sí? Entonces hay que empezar a interpretar. Blanco es, y gallina lo pone, y frito se come, para saber qué es, ¿cierto? Lo primero que te dice a ti el ángel, Gabriel, te está diciendo a ti: 70 semanas están determinadas. ¿Cuántas semanas? 70 semanas están determinadas. Listo. Entonces, si son 70 semanas, hay que empezar a determinar cuántos días trae una semana. Y es por eso que les puse aquí la imagen, ¿cierto? ¿Cuántos días trae una semana? 7, ¿cierto? 7 días. ¿Y cuánto equivale un día? A un año. Muy bien, mire, están aprendiendo facilito, a un año. Entonces quiere decir que aquí son ¿cuántos años en una semana? ¿Cuántos? 7 años, muy bien, porque trae ¿cuántos días? 7 días, son 7 años. Pero ¿cuántas semanas te dice a ti que dan? 70 semanas. Entonces, si multiplicamos 7 por 70, ¿cuánto es? 7 por 7, 49, 490 ¿qué? Días, ¿cierto? Pero el día equivale a ¿cuánto? A años, o sea que son 490 ¿qué? Años. Ok, mire, ya lo hicimos la matemática sin ni siquiera avanzar todavía. Pero bien, entonces vamos a hacerlo aquí. Si son 2 semanas, ¿cuántos días son? 14 días. Y los 14 días equivalen ¿a qué? A 14 años. Mire, está fácil, ¿cierto? Tercero, si habla de 10 tardes y mañanas, ¿son cuántos? 10 días. ¿Y 10 días son igual a qué? A 10 años. ¿Les está quedando claro? Esto es para un ejercicio para que vayamos teniéndolo claro y no se nos vaya la idea. Entonces, en Daniel 8, 13 y 14 dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará? ¿Hasta cuándo qué? Durará. Entonces aquí está diciéndonos: va a durar 2300 tardes y mañana. Quiere decir que debe tener un inicio. ¿Debe tener qué? Un inicio. Y ya nos dijo que el inicio es con el inicio de las 70 ¿qué? Semanas. No, pues gracias por explicarme, Ángel Gabriel, porque quedó igual.
¿cierto? Si el inicio es con las 70 semanas, ¿cuándo comienzan las 70 semanas? ¿Sí o no? ¿Está claro? Ok, ahí viene la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Cuándo comienzan las 70 semanas? Entonces, miren, las 2300 tardes y mañanas, o días o años, ¿cierto? Se están cumpliendo tanto en la tierra como también ¿en dónde? En el cielo. O sea que es un proceso que va unánime con los que estamos aquí y con lo que está pasando ¿dónde? Allá. Eso hay que tenerlo claro, ¿listo? Entonces, en Daniel 8:19 dice así: y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo ¿de qué? Para el tiempo del fin. Quiere decir que las 2300 tardes y mañanas tiene que ver contigo y conmigo, y que parece que termina en el tiempo del fin. El día que termine, en la fecha que termine, hay que entender que es el tiempo de qué? El tiempo del fin. ¿El tiempo de qué? Del fin. ¿Pero cuándo es? No lo sabemos todavía. Estamos interpretando, ¿cierto? Hasta ahora estamos interpretando. Ok, hasta el tiempo del fin. Ahora, hay un periodo que se va a estar tratando en la tierra, ¿cierto? Y hay un tiempo específico. Hay tiempo, una línea de tiempo en la tierra que nosotros lo llamamos el antes y el después de Cristo. ¿El antes y el qué? Y el después de Cristo. Esa línea hay que tenerla en cuenta. Aunque es una línea que más adelante se van a entender que realmente cuando lleguemos a la hora, el año supuestamente cero, no tenía ningún valor, solo que nosotros le pusimos año cero para tener una línea. Pero bueno, el proceso de Daniel 9:24 al 27 es ¿dónde comienza? Pues ese proceso comienza ¿en dónde? Ahí está, míralo, ahí está. ¿En dónde comienza? En la tierra. Vamos otra vez a Daniel 9:24. 9:24. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice Daniel 9:24? 70 semanas te son ¿qué? Determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Listo. Hasta ahí sabemos bien que es un proceso que se va a llevar ¿dónde? En la tierra. Pero el versículo siguiente nos dice ¿dónde es que comienza? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Léanlo. Mira que comienza allí. Ahora sí decirnos, las 70 semanas tienen un tiempo estipulado. Ahí va a ser el punto de partida para las 2300 tardes y mañanas o años, pero también son la partida de inicio para las 70 semanas, o sea, los 490 ¿qué? Años, ¿cierto? Y allí nos vamos a dar cuenta dónde comienzan y hasta dónde terminan para un pueblo que está determinado. ¿Para qué pueblo era? El pueblo Israel. ¿El pueblo de qué? De Israel. Ok. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Vamos bien hasta ahora, sí o no? ¿Sí estamos entendiendo o no? La hermana está allí más enredada que embolatada, ¿cierto? No, mentiras. Después mira el video otra vez y va a entenderlo. ¿Están entendiendo hasta ahora? ¿Sí? Bien. Yo voy despacio. Estoy tratando de ir despacio. Quiere decir que vamos a salir por ahí a las 8:30, yo creo. Bien. Entonces, siguiente texto. Mire. Dice así Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Estoy repitiéndolo para que ustedes puedan entenderlo, ¿listo? Y sigue diciendo, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir ¿a quién? Al santo de santos. Ok, esas 70 semanas son incluso para recibir al Mesías. ¿Para recibir a quién? Al Mesías. Ahí lo dice, ¿lo están leyendo? Para ungir al santo de los santos. Y ungir era para recibir al Mesías, ¿cierto? Y ahí mismo también sellar todo, inmediatamente. Ok, entonces, si una semana es igual a 7 días, 70 por 7 son 490, ¿qué? Días, que son equivalentes a 490 años. Las 70 semanas son 490 años, ¿cierto?
¿Cuándo comienzan entonces las 2300 tardes y mañanas? Pastor, ya ha venido repitiendo eso. ¿Cuándo comienzan? ¿Cuándo comienzan? ¿Cuándo comienza? Sabe pues y entiende, versículo 25, que desde la salida de la orden, ¿de la qué? Ahí hasta lo subrayé, míralo, lo subrayé. De la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Está en amarillito. O sea que desde el momento que salga, ¿qué cosa es que comienzan las 70 semanas? ¿La orden de qué? ¿De restaurar a quién? ¿Al santuario? ¿A dónde dice santuario, hermana Daniela? No, ¿cierto que no? Ah, Jerusalén. Hay que restaurar ¿qué cosa? Jerusalén. Cuando salga la orden de restaurar Jerusalén, ahí comienzan las 70 ¿qué? Semanas. Hagan de cuenta que ustedes están en esa época y pensando, ¿cuándo irá a salir la orden? Pues hay que esperar que salga la orden. Cuando salga la orden, hay que entender que ahí comienzan las 70 ¿qué? Semanas. Pero como tú y yo ya estamos en el futuro, ¿cierto? Que eso para nosotros ahora ya es pasado, ya sabemos cuándo fue que salió la orden. Sigue diciendo, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverán a edificar la plaza y el muro de los tiempos angustiosos. ¿Qué se va a edificar? ¿Qué es lo que se va a edificar realmente de Jerusalén? ¿Qué es? Ah, mira, aquí lo está diciendo, léanlo, ahí está, míralo. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y ¿qué cosa? Y el muro en tiempos ¿qué? ¿Está claro o no? Mire que blanco es, gallina lo pone y frito se come. La misma Biblia se encarga de interpretarse por sí sola. Por sí sola. Eso se le llama la sola escritura, ¿cierto? Interpretación por sí sola. ¿Cuándo surgió la orden para restaurar a Jerusalén en la plaza y los muros? ¿Cuándo? Miren, en Esdras capítulo 7, versículos 7, 12 y 13 nos dice cuándo fue. ¿Y quién fue el que dio la orden? Léanlo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3, mire. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. ¿En qué tiempo? En el 7º año del rey Artajerjes. Quiere decir que cuando Artajerjes, ¿quién era Artajerjes, por cierto? Era un rey, muy bien, hermana, la felicito, sí es, muy bien. Era un rey, Artajerjes era un rey, pero ¿rey de dónde? De los medos y los persas, ¿cierto? Hoy conocido también como los persas, más que todo se reconoce a ese reino como los persas. 7 años llevaba Artajerjes de ser el rey de los ¿qué? De los persas, ¿cierto? 7 años, pero sigue diciendo. Artajerjes, rey, hermana, mire usted, Dios le reveló, eso no se lo reveló ni carne ni sangre. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí, Artajerjes está hablando, por mí es dada ¿qué? Orden que todo aquel que mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan. ¿Quién fue el que dio la orden? ¿En qué año? En el año 7º de su reinado. ¿Y cuándo fue el año 7º de su reinado? Ahí sí te toca ir a ver la historia. ¿En qué año era el año 7º en que él estaba reinando? ¿Cierto? Pero hasta ahora, tú y yo podemos identificar quién fue el que dio la orden. ¿Quién dio la orden? Artajerjes, rey de los medos y ¿qué? Y persas. En el año 7º. ¿Y cuándo fue el año 7º? Mire, yo se los coloqué aquí para que no se pongan a buscar en los libros de enciclopedia. Aunque ya ustedes pueden escribir, ¿cierto? ¿Cuál era el 7º año en ChatGPT? ¿Cuál era el 7º año en la cual estaba reinando el rey Artajerjes y que dio la orden para la restauración de los muros de Jerusalén? Y entonces te va a decir, fue en la fecha del año 400 ¿qué? 57. Ah, qué curioso. 457 antes de quién? Antes de Cristo. Ok, ¿estamos bien? Ya al menos sabemos cuándo comienzan las 70 semanas.
¿Cuándo comienzan? En el año 457 antes de Cristo. Ok, ¿está claro hasta ahora? Ahora empezamos a entender que ahí comenzó las 70 semanas y que ahí comenzaron las 2300 tardes y mañanas. ¿Está claro hasta ahora? ¿Sí? ¿Bien claro? ¿Más claro que el agua del río Arauca? ¿Cierto? Bien, ahora, ¿qué venimos a entender? ¿Qué vamos a entender? ¿Qué es lo que tenemos que interpretar primero? ¿Las 2300 tardes y mañanas o las 70 semanas? Les dije que hay un proceso que hay que interpretar primero, que es aquí en la tierra. ¿Cuál es? Ay, ya se les olvidó, les voy a poner 0. Mira, ahí está facilito. ¿Qué es lo primero que hay que interpretar? Las 70 semanas, ya sabemos cuándo comienzan. ¿Listo? Son 490 años que hay que interpretar. Y que comienzan desde el año 457, perdón. Debe terminar entonces, ¿cuándo? 490 años desde ahí, ¿cierto? 490 años desde ahí. Ok, entonces dice el texto, Daniel 9:25 otra vez. Seguimos allí insistiendo porque ahí están las claves. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Primera clave, está en amarillo, ¿cierto? 7 semanas. Cuando comience las 70 semanas, en el año 457, te está diciendo, primero debe haber 7 semanas. ¿Y a qué equivale una semana? 7 días. ¿Y 7 días son igual a qué? A 7 años. Quiere decir que a partir del año 457 tiene que pasar primero 7 ¿qué? 7 años. Y luego, dice los 7 años, vienen 62 semanas. ¿Cuántos son 62 semanas? No, 62 semanas. Primero fueron 7 semanas, son 7 años. Pero 62 semanas son ¿cuánto? Multipliquen 7 por 62, ¿cuánto es? ¿Ah? ¿Cuánto, hermana? 34, así es. 434 años más. O sea, 434 más 7 son ¿cuánto? Súmenlo, saquen la cuenta. ¿400 qué? 41. Ok. Entonces ahí te está diciendo que hay cierto periodo de años. Bien. Entonces, vamos a empezar a sacar la multiplicación porque ya los veo un poco perdidos. Pero cuando nos sentamos a verlo en el pizarrón, es ahí donde lo vemos, ¿cierto? Lo entendemos. Ahí está. Listo. ¿Qué comenzó en el año 457? Las 70 semanas. ¿Y qué más comenzó? Las 2300 tardes y mañanas, ¿cierto? O los 2300 años. Ok. Pero en el año 457, ¿qué fue lo que hizo que comenzara? ¿La orden de quién? De Artajerjes, rey de ¿dónde? De los medos y los persas, ¿cierto? Que ese era su 7º año de reinado en los medos y persas. Ok, entonces vamos a multiplicar, vamos a sacar. Una semana es equivalente a ¿cuántos días? 7 días. 7 por 7, 49. O sea que iba a pasar 49 años. Ah, qué curioso, ¿cierto? 49 años, ok. ¿Qué más? Pero luego dice que hay 62 semanas. ¿Hay qué? 62 semanas. Entonces ahora hay que multiplicar. ¿Una semana equivale a cuántos días? 7 días. ¿Cuántos días tiene una semana? 7 días, ¿cierto? Y cada día equivale a ¿cuánto? A un año. Está bien. ¿Está claro hasta ahora? ¿Hasta ahí? ¿Está claro, sí o no? Listo. Entonces, 62 por 7, ¿cuánto es? 434 días.
que es igual a 434 ¿qué? Años. O sea que primero iba a haber 7 semanas, ¿cierto? 7 por 7, 49. 49 años. Y luego iban a haber 434 años más. Eso nos está diciendo el relato en Daniel capítulo 9, versículo 25. ¿Cierto? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Quiere decir que desde el momento en que se dio la orden en el año 457, pasarían 49 años edificando ¿qué cosa? Los muros y ¿qué más? Y la plaza ¿de dónde? De Jerusalén. ¿Pasó eso? Sí, eso pasó. Fueron 49 años que en el libro de Nehemías y de Esdras describen que les tocaba, estaban construyendo porque estaban en tiempos de guerra, con una mano pegaban un ladrillo y con la otra tenían la espada en la mano. ¿Ok? Eso pasó. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Pues la profecía continúa. Dice, versículo 26 del capítulo 9. Ya hemos identificado 2 periodos, ¿cierto? Que nos habla de las 70 semanas. 7 semanas, desde la orden hasta que se termina de construir el muro y la plaza. De ahí hasta el Mesías príncipe habrían 62 semanas. Mira, sigue diciendo, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías, mas no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, ¿qué está queriendo decir? Que pasarían las 62 semanas, o sea 434 años. ¿Vendría quién? El Mesías. ¿Quién vendría? El Mesías. Iban a ser el Mesías. Y en la mitad ¿de qué? De la siguiente semana se le iba a quitar la vida ¿a quién? Al Mesías, mire. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ok, pero hasta el momento no sabemos en qué momento de la semana que sigue es que le quitan la vida al Mesías. Está diciendo llegan los 434 años, aparece el Mesías y por ahí más adelantico le quitan la vida. Eso es lo que está diciendo. ¿Está claro? Ahí todavía no nos ha dicho cuándo, ni si hay otra semana o no, pero aquí viene. Y por otra semana, versículo 27, y por otra semana, ¿cierto? Confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, por eso yo les dije que hay otra semana, porque yo ya me la sé de memoria, pero ahí aparece el versículo 27 y te dice, mire, después de los 434 años, o sea, las 62 semanas, va a venir el Mesías. Y más adelantico lo van a matar. Pero le va a decir, hay una semana más. Y a la mitad de esa semana, lo matan. Ahora sí te está diciendo. Va otra vez. Miren, lo primero que va a haber, está diciendo el ángel, ¿no? Gabriel, está diciendo, lo primero que va a haber es que va a salir la orden, ¿cierto? Por Artajerjes. Y la orden para reconstruir va a durar, ¿cuántos años? No, 49 años, 7 semanas, ¿cierto? Que es equivalente a 7 semanas. 49 años para que puedan terminar por fin de construir los muros y la ¿qué? Y la plaza. Listo. Cuando terminen de hacer eso, de ahí van a haber 62 semanas que son equivalentes a 434 ¿qué? Años. Y cuando eso pase, ahí viene quién va a llegar. El Mesías. Y cuando llegue el Mesías, más adelantico lo van a matar. Pero entonces se queda así. Uno, más adelantico lo van a matar. Pero entonces el ángel ahí inmediatamente dice, pero espere, le voy a explicar. Habrá una semana más. Y a la mitad de la semana, lo matan. ¿Cuánto equivale una semana? 7 días. ¿Que es igual a cuánto? Quiere decir que habrían 7 años, ¿qué? 7 años más. Míralo, ahí está. Para que ustedes lo puedan entender. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Están entendiendo? ¿Vamos bien? Listo.
Allá Alejandro me mira como que, no sé. Vamos, mira, una semana es igual a ¿cuántos días? 7 días, ¿cierto? O tiene 7 días, es igual, tiene 7 días. Entonces, 1 por 7, 7, ¿cierto? 7 días. Obvio, dice la hermana, ¿cierto? Obvio. Pero ya entiende las 2300. No, mentira. Entonces, 7 días, equivalentes igual a ¿qué? 7 años. Listo. Quiere decir que de aquí que vendría el Mesías y que por aquí lo iban a matar más adelantico, te dice a ti, es una semana, es equivalente a ¿cuántos años? 7 años. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Sí o no? Y si no... ¿Murió en qué? Bueno, ahorita vamos a ver un poquito sobre eso, ¿listo? De pronto, puede ser. Mueren a la mitad de esa semana, o sea que para morir en la mitad de la semana, cuando se cumplen las 434 años o 62 semanas por aquí, debe haber de aquí hasta aquí 3 años y medio. ¿Cuánto? 3 años y medio. Y de aquí a aquí, para finalizar las 70 semanas, debe haber otros ¿qué? 3 años y medio. ¿Está claro? ¿Entendieron? Sí murió la mitad de la semana. Ok, ahora, vamos aquí a adentrarnos en algo más. En algo más. Y es ahí donde viene el paralelo de tiempo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque resulta que existe algo que nosotros reconocemos como el año cero. ¿El año qué? Cero. Que es la que nos identifica a nosotros el antes de Cristo y el después de Cristo. El antes de Cristo no está premeditado al nacimiento de Jesús. ¿Ok? No quiere decir que esté premeditado precisamente el momento en que nació Jesús, ahí comenzó el año. No. No está premeditado. Simplemente con el tiempo se dispuso de que iba a ser ese año, que era antes y el después. ¿Ok? Bien. Está aquí. ¿Esto lo conocemos, sí o no? ¿Sí lo han escuchado o no? El antes y el después de Cristo, ¿cierto? Ok. Viene algo aquí chévere. Se les va a descuadrar. No, mentira, la matemática va bien hasta ahora, ¿cierto? ¿Está claro? Entonces, lo primero que es, la orden dice de las 70 semanas que están aquí, es que cuando salga la orden para restaurar Jerusalén, ¿cierto? Ahí comienza las 2300 tardes y mañanas o 2300 años y las 70 semanas o los 490 años. De ahí va a haber 49 años ¿para qué cosa? Restaurar ¿qué cosa? Los muros y la plaza. Eso fue en el año 408 cuando pues pasó eso. Luego de ahí habrían 434 años hasta cuando llegaría ¿quién? El Mesías, ¿cierto? Llegaría el Mesías. Mire que incluso no tenemos fecha de cuándo fue. Sí, porque no sabemos cuándo fue. Pero mire que está premeditado a muchos años atrás, el año ¿qué? El año cero. ¿Por qué? Mire, tengan en cuenta por qué les estoy hablando del año cero. Porque ahorita, si ustedes sacan la cuenta, les va a aparecer un año de más. Y ese año usted dice, ¿pero por qué aparece un año de más? Es que mire, debería ser 491 años entonces. 491 años. ¿Cierto? ¿Por qué? Mire, vamos a hacer una resta. 457 menos 49, ¿cuánto es? 408. Ahí es donde nosotros damos cuenta que en la fecha del 408 es que finalizan los 49 ¿qué? Años. ¿Está bien hasta ahora? ¿Está bien hasta ahora? Allá quedaron perdidos algunos. ¿Quién quedó perdido? Levante la mano. Hermanas, ¿usted está perdido desde el principio? Desde el momento en que oramos. No mentiras. No mentiras. Ok. ¿Los años van de qué? De para atrás. Comenzamos desde mayor a menor. ¿Sí? Ahí hay que tener en cuenta eso. De antes de Cristo no viene sumando eso hacia adelante como hasta ahora vamos. 2026.
sino que digamos que el siguiente año no iba a ser 2026, sino que iba a ser 2000 ¿qué? 2025, exactamente. ¿Entendieron? ¿Sí entendieron o no? ¿Sí? Vamos de para atrás. Ok, listo. Ahí identificamos los 408 años. Seguimos teniendo en cuenta el año 0 ahorita por un momento. Vamos a entender lo que dice Lucas 3, 21, 23. Mira lo que dice. Aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se ¿qué? Se abrió. Versículo 22. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 ¿qué? Años. Hijo, según se creía, de José, hijo de ¿quién? De Elí. Ok, tenía como 30 años. Ok, esa es una clave. ¿Está bien? ¿Para qué? Para entender el momento en que Jesús comienza, ¿qué cosa? ¿Qué comienza Jesús? Su ministerio a los 30 años. Todo el mundo conoce eso, ¿cierto? Todo el mundo sabe, Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿por qué es importante la edad de Jesús a los 30 años? ¿Por qué la Biblia aquí te dice a ti que tenía 30 años? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para saber cuántos añitos tenía Jesús? No, no es simplemente por eso. La Biblia no actúa en forma así. Se me vino la idea. No, es porque tiene un cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? De saber en qué momento fue que Jesús, cierto, llegaría el tiempo, de los 434 años al tiempo del Mesías. ¿Al tiempo de qué? Del Mesías. ¿Ok? ¿Están entendiendo? ¿Cuándo fue que llegó el Mesías? Después de los 434. Pero ¿cómo sabes tú que llegó el Mesías después de los 434? ¿Cuándo fue que? Míralo allí. Ah, fue bautizado. ¿Y en qué año fue bautizado Jesús? En el año 27, cuando tenía ¿cuántos años? 30 años. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? ¿O ya quedaron perdidos allí? ¿Ya quedaron perdidos? ¿Quién quedó perdido? Levante la mano. Allí la hermana quedó perdida. Bien. Miren, les voy a explicar. Mira, allí va la matemática. Saquen lápiz y calculadora. ¿Listo? Porque todo va matemáticamente calculado. ¿Listo? Miren, el año 434 equivale a la semana 62, ¿cierto? ¿Si es así o no es así? Cierto. Ok, por ahí nació, que no sabemos la fecha. No fue el 25 de diciembre, para como algunos dicen, no sabemos cuándo fue que nació. Que se celebra simbólicamente, ¿no? Que Jesús nació, amén, eso es bueno, porque vino a salvarnos. Pero el 434 le debe restar 400 ¿qué? El año 408, ¿cierto? Que es igual a ¿cuánto? 26. Y ahora sí viene el año 0. Al año 0, el año 0 se le cataloga como un año, a la gente lo cataloga, como si fuera un año contado. Pero resulta que ese año no es un año contado, es un año normal. Haga de cuenta que íbamos en 2026 y de repente a mitad de año dijeron, comienza el año 0. Sigue siendo el año ¿qué? 2026. ¿Están entendiendo? O sea que sigue siendo un mismo año. Entonces se le suma a esos 26 el año ¿qué? El año 0, que es igual a ¿qué? A un año. Eso suma entonces, ¿qué año fue que comenzó Jesús el ministerio? En el año 27. ¿Después de quién? Después de Cristo. Después de Cristo. Aquí alguien le colocó, que no sé quién fue, pero alguien lo colocó, de que ahí era el año 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sacamos nosotros que fue en el 27 que se bautizó? Míralo, allí está, ahí está la matemática. 434 años le restamos el año 408, me da igual a ¿qué? 26.
Y a ese año 26 hay un año que se le llama el año 0, que es igual al mismo año. Suma 1 y da igual a ¿cuánto? Al año 27. Quiere decir que para calcular que en el año 408 a la fecha en que vendría el Mesías príncipe tendría que ser en el año ¿qué? 27 después de ¿qué? De Cristo. ¿Quedó claro ahora sí? ¿Ahora sí quedó claro? Listo. Si no, miran el video. Ok. Ahora, sigamos adelante. Sigamos adelante. ¿Cuándo finalizan las 70 semanas? Mira, hasta ahora vamos en las 70 semanas. ¿Cuándo finalizan las 70 semanas? Pues, a ver, si en el 27, ¿cierto? Comienza la última semana, ¿qué hay que hacer? Pues sumarle los 7, míralo ahí está, facilito, es que Daniela sí sabe. Mira, Daniela va volando. Mira allí, ¿qué hacemos? Año 27 le suman 7 años. ¿Cuándo terminan las 70 semanas? En el año 34, ¿después de quién? Después de Cristo. Quiere decir que hasta el año 34 después de Cristo sería contado para el pueblo de Israel que fuera pueblo, que fuera su pueblo. Mira lo que dice Hechos 7:58. Dice: lo arrastraron fuera de la ciudad. ¿Qué pasó en ese año 34 para entender que dejó de ser el pueblo de Israel? Mira, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y lo dejaron a los pies de un hombre llamado Saulo. Capítulo 9, versículo 5 de Hechos. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Daniel 9:24, ¿qué dice? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. O sea, 490 años tiene determinado Israel para que siga siendo pueblo de ¿quién? Pueblo de Dios. Y hasta 490 años dejó de ser el pueblo de ¿quién? De Dios. ¿Cuándo fue eso? Cuando en el año 34 mataron a Esteban. ¿A quién? ¿Quién era Esteban? Era un apóstol de Jesús. Esteban. ¿Lo apedrearon quiénes? ¿Quiénes lo apedrearon? Mira, ahí lo dice, mira. Arrestaron la ciudad. Perdón, no lo dice, es el texto anterior. Pero en el texto anterior dice que estaban los escribas y fariseos. ¿Quién eran los escribas y fariseos? Eran los sacerdotes, los líderes de Israel. ¿Y mataron a quién? A Esteban. De ahí se describe que hay alguien que estaba allí y le pusieron los mantos de Esteban en sus pies. ¿Cómo se llama el hombre que estaba allí? Míralo, Saulo. ¿Y quién fue Saulo después? Pablo. Pablo, el Señor lo llama para que lleve el mensaje ahora ¿a quiénes? A los gentiles. ¿A quiénes? A los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Dígale que está a su lado. Usted y yo somos gentiles. Dígale. Usted y yo somos gentil. Dígale. Dígale que está a su lado. Usted y yo somos gentil. Usted y yo somos gentil. El mensaje se abrió ahora para todo mundo a nivel ¿qué? A nivel mundial. ¿Cuántos dicen amén? Qué bendición. Gracias a Dios, porque imagínate que solamente fuera Israel allá el pueblo y nosotros nos tocara viajar cada vez, de vez en cuando a Israel, porque no podíamos ser parte del pueblo. Pero no fue sino hasta que Dios le determinara a este pueblo, o se volvían en un pueblo mensajero de Dios, o iba a tocar regar el mensaje por todo el mundo. Hasta ahora esas son las 70 semanas. ¿Cuándo fue que comenzó las 2300 tardes y mañanas? En el año, oye hermana, ya la agarró la hermana. Hasta ahí comenzó bien. Muy bien, ya la agarró. En el año 457, donde inician también las 70 ¿qué? Semanas. Un proceso que comenzó ¿en dónde? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Muy bien, comenzó aquí en la tierra. Bien, ¿y ahora qué sigue? Hay que identificar en qué año fue que fue muerto el Mesías príncipe, porque hasta ahora no lo hemos identificado.
Sabemos que fue la mitad de la semana, ¿verdad que sí? Eso es lo único que sabemos. ¿Cuándo fue que fue muerto el Mesías príncipe? Pues miren, de año 27, ¿cierto? Comienza, digamos que el año allí 0, ¿cierto? Cuenten, o medio año. 1, 2 y 3, ¿cierto? Medio año, ¿son cuánto es? 3 años y medio. Muere en el año ¿qué? 31, ¿cierto? A la mitad de la semana. Y luego sale medio año, que es aquí el otro medio año, ¿cierto? 1, 2 y 3, ¿cuánto es? 3 años y ¿qué? Y medio. Equivalente entonces a los 7 años. ¿En qué año murió Jesús entonces? En el año 31. ¿Después de quién? De Cristo. 31. No vayan por la más a los hermanos. Comprobemos, vamos a comprobar. Comprobemos, ¿cierto? 490 años, ¿cierto? Si tú sacas la cuenta de 457 más 34, es ahí donde viene el ayayay, que les voy a explicar. Sumen, saque la cuenta, 457 más 34, ¿cuánto te dio? 400 años con 91. 491 años. ¿Y no se supone que la profecía dice que son 490 años? ¿Qué pasó allí? Ah, ya lo venían entendiendo, ¿cierto? El año 0 no se cuenta, porque el año 0 nunca existió. ¿Nunca qué? Nunca existió. Ya les expliqué por qué. Estaban en el 2026 y dijeron, hoy va a ser el año 0. Pero sigue siendo un año que está sumando. ¿Sí es así o no es así? Sí. Ajá, ese mismo año. Así que no fue un año como tal. Simplemente fue un número simbólico puesto allí. Entonces míralo, ahí está. 457 más 34 te da igual a ¿cuánto? 491. Menos el año 0, que es simbólico, ¿cierto? Ese año 0 te da ¿cuánto? Entonces, ¿está bien la profecía, sí o no? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Y algunos no dicen amén porque no están entendiendo. Bien, pero ahora viene la pregunta del millón, porque comenzamos leyendo las 2300 tardes y mañanas. ¿Cuándo terminan los 2300 años? Pues ya tenemos un punto de partida. ¿Cuánto es? 457, ¿cierto? Calculemos entonces, del año 457 hasta, ¿dónde es que terminan las 2300 tardes y mañanas? Pues fácil, ahí ya es más fácil. Tienes, ¿cierto? Tienes allí 2300 años menos 457, que es el punto de partida. ¿Cuánto te da? 1843. Más el año, ¿cierto? Que dicen que no existe, ¿cuánto es? 1840. Pero pastor, ¿no se supone que no se cuenta el año 0? Pues por lo mismo, porque si te das cuenta, saca la suma. ¿Cuánto te dio? 1843 desde 2300. Pero ten en cuenta que hay un paso de antes a ¿qué? A después. No puedes dejar de contar ese año porque pasó de un año a después, de antes a después. Exactamente, ahí inmediatamente de sumar el antes, cuando tú sumas por ejemplo negativo y positivo, te tiene que dar ¿qué? Positivo, ¿cierto? Se le está olvidando la matemática a algunos, ¿cierto? Bueno, menos por más da más, ¿cierto? En este caso, por eso tiene que darte más el número ¿qué? 1, porque hay un año que no estás contando, te lo está restando, te lo estaba restando el negativo. Pero tienes uno a favor. Entonces, ¿cuánto es? ¿En qué fecha es? Terminan las 2300 tardes y mañanas, los 2300 años en 1844. Este es el primer cálculo, ¿cierto? Segundo cálculo que podemos sacar. ¿Cuál es el segundo cálculo? Segundo cálculo, míralo. Que vas a tomar el año 490 y lo sumas más 1810, ¿te va a dar cuánto? ¿Cuánto te va a dar?
2300. Pero ¿cómo sacaste el 1810? ¿Ah? ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo, hermana? Ah, fue fácil, sí, míralo. Le restas 2300 años, a los 2300 años 490 te dan 1810. No tiene pérdida, hermanos. ¿Están entendiendo? ¿De dónde sacaste tú los 1810? Pues lo sacaste de la resta de 2300 por 490. O sea que esta es otra forma de operación para entender que es hasta 1844. ¿Está bien? ¿Están entendiendo? ¿O están enredados? Si están perdidos, van y miran el video. A ver, otra vez. La operación primera es esta, ¿cierto? Tú dices, pues fácil, acomodo el año 1, el año 0, ¿cierto? Pero la segunda es esta. Toma los 2300 años que te dice y surge del año 457, pero se supone que hay una semana antes de eso para entenderla, que son de 490 años, entonces lo resto a los 2300, te da igual a 1810. De aquí, ¿cierto? Aquí debe haber ¿cuánto? No, 1810 años. Para que te completen ¿cuánto? Los 2300 días o años. De aquí del 34 hasta 1844, ¿cuánto hay? 1810 años. ¿Cuánto hay? 1810 años. Por eso es más fácil sacarla así. Mire, 2300 menos 490 te da 1810 años, que es el restante para completar los 2300 tardes y mañanas. ¿Que cuándo terminan? En 1843 o 44. Mírelo, ahí está. ¿Entendieron? Otra vez quedaron enredados. Es que como son muchos números, a veces uno suele enredarse un poquito, pero no es difícil de comprender cuando te sientas a verlo detalladamente. Mira, de aquí a este punto hay 1810 que hacen falta para completar 2300 ¿qué? Años, desde aquí hasta aquí. ¿Claro? Sí, entonces por eso sacas la cuenta, ¿cierto? La cuenta de 2300 años menos 490 años te va a dar ¿cuánto? Los 1810 de espacios que falta para completar los 2300 años. ¿Está bien? ¿Sí? ¿O están bien perdidos? ¿No? ¿Bien? ¿Sí? Listo. ¿Cómo sacamos los 1844? Ah, mira, ya están avanzando. ¿Cómo le sumamos nosotros 1000, que es en 1844? ¿Cómo sabemos? Pues porque sumamos a 1810, ¿cierto? Que es de aquí hasta aquí, los 34. ¿Cuánto te da? 1844. Entonces, para 1844 terminan los 2300 años. ¿Cuántos dicen amén? Pero no hemos terminado. ¿Puedo saber la fecha cuando terminarán los 2300 años? Porque hasta ahora sabemos solo 1844, el año. ¿Puedo saber la fecha? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero para poder saber la fecha, lo primero que tengo que saber es la fiesta judía del perdón o la fiesta de la expiación. ¿La fiesta de qué? De la expiación, que era una fiesta que se llevaba a cabo una vez al año. Sabiendo la fecha de la fiesta de la expiación, ahí entenderemos cómo es que, en qué fecha se llevaba aproximadamente, que cumple y la fecha que nos daría acertadamente para el año 1844. Ok, ¿cuándo es eso? Miren, primero tenemos que entender el calendario judío o hebreo, no judío sino hebreo. El calendario hebreo es este. En la fiesta del perdón,
se llevaba a cabo en el mes de Tisri. ¿En el mes de qué? De Tisri. En esa fiesta se celebraba algo, la fiesta del Yom, ¿qué? Yom Kippur, ¿cierto? Que es el día de la expiación. Yom en hebreo es día, Kippur, limpieza o expiación. Yom Kippur se realizaba el día 10 del séptimo mes del mes de Tisri del calendario hebreo. Tisri, así se llamaba el mes. Mira lo que dice Levíticos para seguir alimentándonos en cómo conocer la fecha y cómo se celebraba. ¿Listo? Levíticos 23, 24 y 27. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la ¿qué? De la expiación. O sea, ¿del qué? Yom Kippur. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida ¿a quién? A Jehová. Estoy confirmando esto, ¿sí? Estoy confirmando con la Biblia esto. ¿Está bien? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo cae en nuestro calendario el mes de Tisri? Miren, Tisri, ¿cierto? Es el mes hebreo, pero que caía o que cae en nuestro calendario que se llama como gregoriano, cae en ¿qué mes? En el mes de octubre. Y el día 10 del mes de Tisri del calendario hebreo, en nuestro calendario gregoriano, es en el mes de octubre para el día 22 de ¿qué? De octubre. ¿Están entendiendo? Es como si tú estuvieras colocando, es que incluso aquí lo estoy colocando, ¿no? Estás colocando el calendario hebreo arriba. A ver, en el mes, ¿cierto? El calendario mío, que yo me rijo todos los días, se llama calendario ¿cómo? Gregoriano, que no es el calendario hebreo. Ese calendario gregoriano fue impuesto por el sacerdote o papa Gregorio, ¿sí? Así que es un calendario totalmente modificado. Pero para tratar de llegar al calendario bíblico, entonces tú llegas y miras y haces la comparación más o menos en qué, aquí cierto, más o menos en qué fecha estaría cayendo esto, cierto. Mira, aquí dice septiembre, agosto, cierto, más o menos. Mire, octubre, en el Tisri 10 era por aquí, más o menos por aquí, y cae en el mes, cierto, mire, por aquí, y era en el mes octubre del 22. ¿Están entendiendo? ¿Se entendieron o no? Hay una comparativa allí del calendario hebreo que está por fuera, que es este colorcito, y el calendario gregoriano, que es el de nosotros, que está aquí adentro, para entender más o menos cómo eran las fechas que ellos celebraban. ¿Ok? Bien, entonces por esa razón es que dice que el 22 de octubre, que era la fecha del 10 de Tisri, es que cae para nosotros la fecha del día de ¿qué? De la expiación o Yom Kippur. Ah, ¿así fue que lo encontró Guillermo Miller? Sí, así fue. Así fue. Se sentó y revisó, ¿cierto? Comparó y dijo, ay, pero bueno, no fue Guillermo Miller, en ese caso fue Josías Lisch y Carlos Fish los que llegaron a decir, es el 22 de octubre de 1844. Guillermo Miller llegó hasta la fecha de 1844, pero no le colocó fecha, no supo más. Vino los otros dos y dijeron, pues es el 22 de octubre, ¿usted no se ha dado cuenta? ¿Cómo así? Mira, vamos a ver el calendario. Y compararon el calendario como lo estamos haciendo nosotros y se dieron cuenta, oye, sí, es el 22 de octubre de 1844 que finalizan las 2300 tardes y mañana. Mira, ahí está más claro para que ustedes lo puedan ver, ¿cierto? Octubre, míralo, ¿cierto? La fiesta del Yom Kippur o día de expiación estaba aquí en Tisri, mira que cae en el mes de ¿qué? De octubre, aproximadamente para el 22. Ahora mira aquí, fiesta de las Pascuas, ¿cierto? O el Pesach, era en Nisan más o menos, ¿cierto? Más o menos era para abril. En la fiesta del Hat Mahsat o fiesta de los panes sin levadura, también era para esa misma fecha, mire, para Nisan. La fiesta del Bikurín o fiesta de las primicias, también lo mismo para Nisan, que es más o menos en abril, ¿cierto? Marzo, abril.
fiesta del Pentecostés, que es el Shavuot, o Shavuot. No es lo mismo que Sabaot, ¿no? Es Shavuot. En el mes de Sivan, que más o menos era en junio. Fiesta de las trompetas, ¿cierto? Venían aquí mismo con Tishri, igual que la fiesta de Yom Kippur, más o menos para octubre, ¿cierto? Y la fiesta de los tabernáculos, que es el Sukkot, también más o menos para octubre. ¿Está claro? ¿Lo entendieron ahora sí? Allí está la comparación entre la hermana me hace reír mucho. La hermana le toca ver otra vez el video. Ahora, mire, este era el calendario en la época de 1844. Mire, calendario 1844. ¿Cuándo cayó el 22 de octubre? Un martes. Ese día, si fuera sido teniendo en cuenta el día de la expiación, entonces ese 22 de octubre de 1844 se debía celebrar el día de la ¿qué? De la expiación. En Levítico lo leímos ahorita, que decía que se formaba como si fuera un sábado. ¿Como si fuera qué? Un sábado, un día de reposo. ¿Y qué se hace el día de reposo? Ese día vamos a la iglesia, ese día nos preparamos, ese día estamos listos para que no nos tome el Señor por sorpresa, nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿cierto? Y estamos listos para que el Señor nos pueda venir a buscar por segunda vez. Amén. Eso es lo que se hacía en el Yom Kippur. Ahí está. Bien. Entonces, he aquí, de manera resumida, las 2300 tardes y mañanas, que equivalen a 2300 años, que comenzaron con las 70 semanas en el año 457 y finalizaron el 22 de octubre de 1844. Pero, ¿cómo sabemos nosotros que es en el año 457 que comenzó? Ya lo vimos de una manera. ¿Por la orden de quién? Pero ¿cómo sabemos que esa fecha exacta, el 457? ¿Ah? ¿Se puede sacar así como lo estamos viendo hasta ahora con los números? De esta forma, viendo los números que están aquí, fue que lo sacaron los primeros acuérdenme, los pioneros, gracias. Los pioneros, es lo mismo, primeros, ¿no? Los pioneros, ¿cómo lo hicieron? Míralo, ahí está. A 2300 años le restaron 1844. ¿Cuánto le dio? 456. Más el año que, el año que reconocemos entre comillas como cero, da igual a ¿cuánto? Ay, sí es el año 457. La confirmación bíblica de poder entender que sí era en esa fecha, porque tal vez podrían haberse equivocado viendo la historia. ¿Entendieron? Es la confirmación bíblica. Bien. ¿Qué hecho importante sucedió el 22 de octubre de 1844? ¿Qué hecho importante sucedió en la tierra? Apocalipsis 10:10 nos dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi ¿qué? Mi vientre. Surge un movimiento llamado el movimiento adventista. No adventista del séptimo día, no. Un movimiento adventista, que decían que Jesús venía por segunda vez, pero más reconocidos también como el movimiento milerita. Ese movimiento milerita estaban predicando de que Jesús venía por segunda vez el 22 de octubre de 1844, porque habían descubierto que ahí terminaban las 2300 tardes y ¿qué? Y mañana, o 2300 años. Pero resulta que la profecía decía que ellos iban a comer del librito, o sea, la Biblia, iban a investigar, iban a llegar a esta conclusión, y que les iba a saber rico, como cuando se come la miel. El libro le ibas a saber como ¿qué? Como miel, porque se iban a alegrar al encontrar esto. ¿Quién no se va a alegrar al saber una fecha? ¿Verdad que sí? Y dice, wow, Jesús viene, mire, es el 22 de octubre de 1844, rápido, anuncien, ya casi viene. Y empezaron a anunciar desde 1833, comenzaron a anunciar que Jesús venía, que era un suceso que iba a pasar aquí en la tierra, que iba a venir el Señor a purificar la tierra. Pero resulta que ese no era el evento. El evento era diferente. La fecha sí era. ¿La fecha es qué? Sí era. Pero el evento sí no era. Jesús no venía, porque ya vino Jesús.
No, Jesús no ha venido, ¿cierto? Estamos tú y yo aquí todavía. Jesús no ha venido. ¿Qué pasó? Pues cuando llegó el 22 de octubre de 1844, sufrieron un famoso ¿qué? Chasco. Jesús no vino. No vino. Y como no vino, es ahí donde se cumple, pero que al haberlo comido, les amargó ¿qué? El vientre. ¿Cómo así que les amargó el vientre? Pues les causó amargura el mensaje que les había causado ¿qué? Dulzura, alegría. Les causó amargura. Y entonces ahora la gente se burlaba y decía, ay, mire, los que decían que Jesús venía, se equivocaron, ay, cerraron, mire que no. Entonces ellos empezaron allá a tener un problema. El problema es que el texto dice, hasta que alguien, ¿cierto? Llamado, ¿cómo se llamaba el que tuvo la visión? A ver si se acuerdan los guías mayores. El que tuvo la visión, que se fue para un maizal. ¿Cómo? Ah, ok. Irán Edson, ¿cierto? Irán Edson, sí. Irán con H. No Irán, ¿no? Sino Irán. Irán Edson era uno de los que estaban predicando que Jesús venía el 22 de octubre de 1844. No hubo mala interpretación. Lo que hubo fue un mal entendimiento del suceso que estaba predicando Daniel 8:14. Sí, un mal entendimiento, pero no mala interpretación, porque interpretaron bien las profecías. Mírala, ahí está. Toda la profecía está completica. ¿Está o no está completica? ¿La entendimos todos, sí o no? Hasta le sacamos matemática y todo, y ahí está completa. Está bien, no está mal. El problema es que se equivocaron en el evento. El evento no era que el 22 de octubre Jesús venía. El evento era otro. ¿Cuál es el evento? ¿Y de dónde dice? Ah, curioso, ¿no? ¿Dónde dice? Hay que entender lo que dice Daniel 8:14. Mire lo que dice Daniel 8:14. Por eso hay que leer el texto con lupa. ¿Cómo dice Daniel 8:14? Y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el que santuario será que. Pregunto, ¿dónde está el santuario? ¿En dónde? En el cielo. Ellos se equivocaron pensando que el santuario era la tierra, pero resulta que el santuario está ¿en dónde? En el cielo. Por eso les dije al principio que en las 2300 tardes y mañanas tiene un evento en la tierra, y el demás evento es ¿en dónde? En el cielo. Ellos se equivocaron pensando que el evento tenía que ser también igual que este aquí en la tierra, y resulta que era ¿en dónde? En el cielo, porque está hablando de la purificación del santuario. Aquí sí estaba hablando de un pueblo que vivía ¿en dónde? ¿En dónde vivía? En la tierra. Pero el santuario ¿dónde está? En el cielo. ¿Está claro? Es por eso que se equivocaron. Mira, se equivocaron fue en el evento, mas no en las fechas. Las fechas están bien, todo está bien. Solo fue en el evento. Es como tú decir, no, es que viene la selección Colombia y va a jugar contra Portugal. El mundial, un ejemplo, ¿no? El mundial ahorita. Va a jugar contra Portugal. Y es en la fecha de agosto. Es en agosto. Y alguien empieza a decir, espere. El evento, perdón, no, voy a hacerlo diferente. Va a jugar Colombia en el mundial contra Brasil. Ya los que han visto por ahí los grupos del fútbol saben con quién está emparejado Colombia, ¿cierto? Y entonces dice, va a jugar contra Brasil en julio. Creo que es en julio el mundial. Sí, a ver, ¿cómo saben, cierto? Sí, en julio. En julio va a jugar contra Brasil. Y alguien llega y dice, no, pastor, no es contra Brasil. Pero los que van a jugar hablan portugués. No, por eso, no es contra Brasil. ¿Es contra quién? Es contra Portugal. Ah, la fecha está bien. Lo que está mal es que el evento, el equipo estaba mal. ¿Están entendiendo? Eso fue lo que pasó aquí. La fecha estaba bien, pero lo que estaba mal era ¿qué? El evento. Ok. Ahora, mira lo que dice. El libro cerrado es la explicación clara en Apocalipsis. El libro cerrado tiene una explicación clara desde Daniel. Recuerden que Daniel y Apocalipsis trabajan ¿cómo? De la mano, juntos, ¿cierto? Mira, me regala un poquito de agua, ya se me secó la garganta. Ahí en el bolso.
Yo les dije que era largo. Y eso que no me he pausado. Mire que vamos simplemente corriendo para entender. Daniel 12:4, ¿qué dice? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Ah, mira, el libro de Daniel, el librito. Sella las palabras. ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo es el tiempo del fin? Ah, ya vamos a ver. Mira, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Apocalipsis te dice cuándo es el tiempo del fin. Mira, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto. A ver, tiempo fuera. ¿No se supone que en Daniel dice que está cerrado? ¿Cuándo dijo que se iba a abrir el libro? En el tiempo del fin. ¿Cuándo fue que la gente empezó a sentir que ya sabían la fecha que Jesús venía? ¿Cuándo fue? El 22 de octubre de 1844. Para ese momento ya el librito lo iban a entender. Quiere decir que cuando usted entiende el libro es que el libro estaba ¿cómo? Abierto. Entonces, ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? A partir de 1844. O sea que tú y yo estamos andando ¿sobre qué? Sobre el tiempo del fin. Y mira, en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Ok. ¿Qué evento pasó en el cielo? Porque recuerden que estamos hablando de que había un evento en la tierra, pero también había un evento ¿dónde? En el cielo. ¿Qué pasó? En el momento en que Jesús muere, en el año 31, recuerden que Jesús estaba aquí haciendo algo. ¿Cómo se le llamó a esto lo que hizo Jesús? ¿Cómo se le llamó eso? ¿Cómo se llama que alguien entrega la vida por alguien? Sacrificio, ¿cierto? Un sacrificio. Aquí en el año 31 Jesús se sacrificó por el ser humano. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos alcanzar la salvación. Pero ¿cómo podemos alcanzar la salvación? Para ello Jesús le tocó irse ¿para dónde? Más adelantico del 31 que murió, ¿se fue para dónde? Para el cielo. ¿Y cómo se le llama en el cielo al santuario? Está el lugar santo y el lugar ¿qué? Santísimo. Allá está el lugar santo y el lugar santísimo. Del santuario pasó al lugar santo y de ahí en adelante Jesús empezó a llevar un proceso que se le llama el año del Yom Kippur, ¿cierto? ¿El año de qué? Del Yom Kippur. Es esto, la purificación del santuario con su sangre. Para 1844, del 22 de octubre, Jesús no era que venía, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para empezar a interceder por todos los seres humanos. O sea que antes no estaba intercediendo, sí, pero no de manera directa. ¿Con quién? Con el Padre. Porque es un proceso que tenía que hacerse, donde pasaba de aquí a este lugar. ¿Por qué? Porque este santuario estaba pisoteado, estaba tribulado, adulterado. ¿Estaba qué? Adulterado. ¿Y hasta cuándo era que se iba a poder purificar? Hasta 1844. Y ahora sí Jesús pasaba al lugar santísimo para que la gente empezara a entender que hay un abogado intercesor ante el Padre Celestial. Amén. Bien. ¿Y quién nos dice eso? Hebreos. Hebreos 9:23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen ¿qué? Purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuál fue el mejor sacrificio de purificación? La muerte de Cristo Jesús. Ahora Daniel 8:14, ¿qué dice? Y hasta las 2300 tardes y mañanas luego el santuario sería como... Ah, míralo, ahí están, las cosas celestiales purificadas, el santuario purificado. ¿Quién lo purificó? Cristo Jesús. Ok, pasa del lugar santo al lugar santísimo. Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, ¿ante quién? Ante Dios. El santuario celestial. Pero luego dice el versículo 12, ¿qué dice? Y no por sangre de machos cabríos, o sea, no como se hacía antes, sino
por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar como santísimo, habiendo obtenido eterna ¿qué? Redención. Ok, otro del lugar santo, mira, Hebreos 4, 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Hasta dónde se podía alcanzar socorro y gracia? Pues hasta que Jesús entrara al lugar ¿qué? Santísimo. Lo que estaba haciendo antes era purificación. ¿Y cómo sucedió la purificación? Es lo que vimos durante la edad oscura, luego la edad donde se levanta el protestantismo, la Biblia se fue purificando, el mensaje se fue purificando y ahora tenemos un mensaje que está más claro. ¿Está claro? Ese es en resumen. En resumen, ¿cierto? Esto pasó en la tierra, mientras esto pasaba ¿en dónde? En el cielo. Pero ¿qué pasó durante ese tiempo? Que por esa razón es que no se entendía que estaba el santuario siendo purificado, pues porque estaban siendo perseguidos los santos. ¿Se acuerdan que el texto dice que iban a pisotear, cierto? Que iba a dañar a los santos. ¿Hasta cuándo estaría perseguido el continuo? Bueno, pues según la historia nos dice que fueron 1260 años, que son también conocidos como 42 meses, como también tiempos y la mitad de un tiempo, ¿cierto? Y surgió para el año 538 y finaliza para 1798, que fue la etapa donde estuvo la Biblia totalmente casi raída de la tierra, desaparecida de toda la historia humana. Desde el año 538 hasta el año 1798, que nadie leía la Biblia, que incluso los sacerdotes la leían en latín, ¿cierto? Que la gente no tenía acceso a la Biblia, que la gente simplemente tuvo una religión, que todo el mundo creyó que esa era la única religión del mundo, que se llamó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es allí, en ese tiempo, en ese periodo, donde el mundo durante 1260 años creyó que esa era la única religión que existía en el mundo y que había existido en la historia. Curioso, ¿cierto? Pero bueno, en 1844, en el cielo pasó algo. Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y empieza el proceso ¿de qué? De expiación. Y en la tierra, ¿qué sucedió? El gran chasco y la restauración ¿de qué cosa? De la verdad. Después de 1844, ¿qué pasó? Apocalipsis 18. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Toma otra vez el librito, porque el versículo 11 dice: es necesario que profetices ¿qué? Otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y ¿qué? Y reyes. ¿Qué está queriendo decir? Que ahora es necesario volver a predicar a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso surgió porque después de 1844, de la equivocación del evento o el gran chasco, surgió un pueblo con el mensaje purificado. ¿Con el mensaje qué? Purificado. Un mensaje ya organizado. Ya no era, y ahora sí será que hay que leerla, no hay que leerla, será que sí hay que pagar penitencia, no hay que pagar penitencia. Pues todo eso se purificó por medio de esa reforma protestante y surge un pueblo que empieza a predicar para el último tiempo, el tiempo del fin, ¿cierto? Surge allí en 1863, aproximadamente, ¿cuánto tiempo? ¿20 años? Como 19 años después de 1844. Surge el 21 de mayo un movimiento llamado Iglesia Adventista del Séptimo Día, con las reformas restituidas, con el santuario purificado, predicando que Jesús viene y que Jesús está en el santuario celestial, siendo nuestro intercesor. Señor. No, porque esta iglesia surge en 1863. ¿Cuál fue el grupo que se equivocó? Los mileritas, para 1844. ¿Quiénes componían los mileritas? Porque no le expliqué eso, ¿cierto?
Los que componían a los mileritas eran presbiterianos, metodistas, bautistas, episcopales, anabatistas, católicos, de todo tipo de religiones. La componían. Todos ellos habían tenido un reavivamiento porque estaban estudiando la Biblia, habían comido el librito y de repente les supo dulce y dijeron: Jesús viene, y todos empezaron a juntarse. Oye, Jesús viene, y le decía al vecino, le decía al otro vecino: Jesús viene, y no importaba la religión. ¿Y qué pasó? Para 1844, ¿Jesús vino? No, por eso era necesario la purificación. ¿Qué era necesaria? La purificación. Y entonces, después de la purificación, surgiría ahora sí un remanente. ¿Qué haría esto? ¿Qué haría esto que está aquí? Profetizaría otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y pueblos. ¿Qué quiere decir profetizar otra vez? Volver a predicar que Jesús viene por segunda vez. Que Jesús viene por segunda, ¿qué? Segunda vez. Ahora sí viene porque ya se purificó. ¿Entendieron? Por eso, si alguien te dice: no, es que la iglesia adventista surgió del chasco, no, están errados, porque no surgió del chasco. ¿Lo ha escuchado? Bien. Es un error, es porque no ha estudiado todo esto, mira. Y esa es la verdad del santuario que ninguna otra iglesia tiene. Alabado sea Dios, la tiene la iglesia adventista para entender qué es lo que Jesús está haciendo por ti y por mí ahora mismo. Amén. Mira, estamos en inicia el juicio. Es el momento expiatorio, comienza el juicio investigador, el juicio expiatorio por nosotros. Y así finalizamos en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Aprendimos? Muchísimo. La que más aprendió fue la hermana, pero le va a tocar volver a ver el video. Vamos a hacer el examen de una vez. Esto va a ser oral. No es cierto. Esto nos enseña que Jesús está pronto en venir, hermanos. Jesús está pronto en venir y que el Señor tiene todo organizado. La pregunta es: ¿usted ya se está preparando para ser parte del reino de los cielos? ¿Qué está haciendo usted para alcanzar la salvación? Bueno, hoy las 2300 tardes y mañanas, que son siempre extensas, pero que nos muestra la verdad, ¿cierto?, de lo que Jesús estaba haciendo y lo que Jesús hizo a través de la historia, nos está diciendo que es necesario hacer planes y no quedarnos fuera de la salvación. Porque ahora mismo hay un pueblo que está predicando que Jesús viene por segunda vez y usted puede ser parte de ese pueblo también. Amén. ¿Hay alguien le gustaría pertenecer y seguir perteneciendo a este pueblo? ¿Sí le gustaría? Ya después de que vio todo eso, imposible que diga que no. Ay, ya sería el colmo, ¿cierto? Que diga que no. Vamos a orar. Colóquese de pie, vamos a orar. Le recordamos que a partir de mañana comenzamos nuestra campaña, no aquí, sino va a ser en la iglesia Sarón. Ahí está la dirección en la tarjetica, a partir de las 6:40 de la tarde. Y el sábado no va a ser aquí la reunión, ¿cierto? El otro sábado va a ser allá en ese lugar. Vamos a estar todas las iglesias reunidas allá. ¿Listo? Sí, allá en Sarón. Sí, Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por enseñarnos en esta tarde, ya inicio de semana, Señor, de este primer día de la semana. Gracias, Señor, porque nos regalaste el sábado para aprender. Pudimos, Señor, entender que tú tienes un plan, y el plan era de restaurar tu verdad, restaurar un mensaje, el plan de salvación por medio del santuario, algo que el enemigo había tratado de pisotear, de ocultar y tal vez dañar. Pero, Señor, gracias porque lo has restituido y hoy podemos tener en cuenta que tienes un plan especial para salvarnos a nosotros, los seres humanos. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos y amigos que nos acompañaron en esta tarde y han aprendido, Señor, un poco de lo que tu Escritura nos enseña. Tal vez habían muchos números, tal vez habían algunas cosas que teníamos que entender poco a poco, pero sé, Señor, que tú has hecho que con tu Santo Espíritu que discerniéramos, entendiéramos y pudiésemos así, Señor, aceptar este mensaje de que tú estás siendo nuestro intercesor allá en el santuario celestial. Dirígenos en este resto de semana, bendícenos en Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar.